Mi esposo, con quien he estado casado durante 2 años, tuvo una aventura con mi hermana, instigada por su madre. En represalia, seduje a mi encantador y rico suegro. Ya que ya no quieres llamarme esposa, puedes empezar a llamarme mamá. «No eres más que una gallina vieja que no puede poner huevos», gritó mi suegra, señalándome la cara con el dedo. «Siempre brincando como una tentadora seductora, tratando de atraer a todos. Que mi hijo se case con alguien como tú es la peor suerte de todas. Largo de aquí, no eres bienvenido». Descubrí que mi marido me estaba engañando nada menos que con mi propia hermana. Tomé fotos como evidencia y fui a confrontarlo. Pero mi suegra bloqueó la puerta y no me dejó entrar. Por más que gritaba, mi esposo y mi hermana permanecían escondidos adentro y se negaban a salir. Los vecinos se reunían en el pasillo, viendo cómo se desarrollaba el drama y cotilleando sobre nosotros. Al escuchar los insultos de mi suegra y los susurros de los vecinos, me sentí completamente humillada, pero no me atreví a defenderme. En cambio, le arrojé las fotos a mi suegra y huí rápidamente de la escena. Mi nombre es Verónica Lee. Crecí en una familia muy feliz, pero un accidente se cobró la vida de mi madre. 4 años después de su muerte, mi padre se volvió a casar y trajo una nueva esposa a nuestro hogar, junto con una nueva hermana. Mi madrastra era muy amable conmigo. Siempre preparaba 2 de todo y me cuidaba tanto como lo hacía con mi hermana. La respetaba mucho por eso. En cuanto a mi hermana, nunca me gustó mucho porque siempre se llevaba mis cosas. Sin embargo, por respeto a mi madrastra, no se lo reproché. Lo que sea que ella me quitara, mi madrastra lo reemplazaría de todos modos. No era particularmente bueno en lo académico, así que ingresé a la fuerza laboral temprano. Comencé a trabajar en una línea de producción en una fábrica, pero al cabo de 1 año me cansé de las tareas repetitivas y monótonas, especialmente el requisito de informar incluso cuando necesitaba ir al baño. Así que renuncié decididamente y empecé a trabajar como vendedor en una tienda de ropa. Con mi rapidez de pensamiento y adaptabilidad, me gané el aprecio de mi jefa e invertí en su nueva tienda, convirtiéndome en copropietaria. Fue entonces cuando experimenté el éxito tanto en mi carrera como en el amor. Conocí a mi verdadero amor, Matthew Cheng. Era dueño de una cafetería y se rumoreaba que era el heredero de una familia adinerada. Matthew era refinado y tocaba el piano maravillosamente. Como alguien inexperto en los caminos del mundo, rápidamente me sentí atraído por él, y pronto terminamos en la cama juntos. A los 6 meses de relación, me llevó a conocer a sus padres. Fue entonces cuando entendí de dónde sacaba su buen aspecto. Aunque su padre ya tenía 30 y tantos años, todavía se veía impresionante y se comportaba con gran dignidad. Fue muy educado conmigo, y sus modales y forma de hablar eran impecables. Sin embargo, a su madre no le caía bien y era bastante hostil. Tal vez era porque yo era atractiva y ella no, lo que la llevó a sentir celos. Esa misma noche, ella hizo saber su disgusto. Matthew le había dicho que no podía comer comida picante, pero en la cena no había un solo plato suave en la mesa. Dividida entre obligarme a comer y temer un viaje al hospital, le hice señas a Matthew para que me ayudara, pero él no se dio cuenta y, en cambio, me preguntó si mis ojos eran incómodos. Su padre, sin embargo, comprendió mi dilema e hizo que la criada trajera algunos platos suaves. La madre de Matthew estaba firmemente en contra de nuestro matrimonio, pero Matthew estaba tan enamorado de mí en ese momento que insistió. Y finalmente nos casamos y tuvimos una boda. El día de nuestra boda, su madre no asistió, lo que me entristeció un poco. Matthew, ajeno como siempre, estaba ocupado jugando con sus padrinos de boda. Solo su padre se acercó a consolarme, diciéndome que no me preocupara por su mujer, que siempre había sido así, y que con él a su alrededor, nadie se atrevería a hablar mal de mí. Mi suegro incluso nos compró una casa en el centro de la ciudad como nuestro hogar conyugal. Sé que a su generación no le gusta vivir con la generación anterior, así que ustedes 2 pueden vivir separados, dijo. Cuando mi suegra se enteró, se acercó y provocó una escena,
rompiendo todos los muebles en pedazos. Al no poder comunicarme con Matthew por teléfono, no tuve más remedio que llamar a mi suegro. Llegó rápidamente y logró que Ella se fuera amenazándola con divorciarse. Después, envió un nuevo juego de muebles. A pesar de que mi suegra no era razonable, me sentí afortunado de tener un suegro tan considerado. Matthew y yo siempre habíamos tenido una buena relación. Ya sea en nuestra vida diaria o en la cama, éramos muy armoniosos. Creaba momentos románticos y me preparaba regalos en cada ocasión especial. Sabía cómo tocar mi alma con dulces palabras, y yo estaba profundamente inmersa en el dulce mundo que creó para mí. El único inconveniente era que después de 2 años de matrimonio, todavía no teníamos hijos. Verónica, debes estar trabajando demasiado, por eso aún no te has quedado embarazada. ¿Por qué no renuncias a tu trabajo y te enfocas en cuidarte en casa?, le sugirió un día. Dudé, reacio a renunciar a la carrera que tanto me había costado construir. Por favor, Verónica, consiente por mí, dijo, sosteniéndome y sacudiéndome suavemente. Está bien, acepté finalmente, pensando en lo bueno que había sido conmigo durante los últimos 2 años. Mi antiguo jefe, ahora mi socio comercial, lamentó mucho que me fuera. Incapaz de persuadirme de que me quedara, me dio un gran sobre rojo para desearme felicidad. Después de eso, me quedé en casa, enfocándome en prepararme para el embarazo. No solo bebía hierbas medicinales desagradables todos los días, sino que también renuncié a todos los alimentos poco saludables. No comí olla caliente, pollo frito, barbacoa ni bebí té con leche durante todo un año, pero aún así no quedé embarazada. Así que fui al hospital para hacerme un chequeo, y todos mis indicadores eran normales. El médico sugirió sutilmente que mi esposo también debería hacerse un chequeo. Cuando le mencioné esto a Matthew, me dio una bofetada. ¿Estás insinuando que es mi problema? ¡Ridículo!, gritó. Solo lo estaba mencionando casualmente. ¿Por qué estaba tan enojado? Sintiéndome agraviado después de todo el sufrimiento que había soportado durante el último año, traté de explicarme. No puede ser mi problema, dijo antes de salir furioso y cerrar la puerta detrás de él. Me habían revisado, y no era mi problema, así que, ¿por qué no podía ser el suyo? Cuanto más lo pensaba, más enojado me ponía. Hice las maletas y regresé a la casa de mis padres. Perdoné la cara de Matthew y no les dije la verdad, solo dije que teníamos un desacuerdo. Al ver la hinchazón en mi cara, mi padre y mi madrastra supieron que no era un problema menor. Prepararon una comida deliciosa para consolarme y luego pasaron media hora regañando a Matthew. «Ese mocoso ingrato. Eres demasiado bueno para él». Exactamente. Es solo un cobarde que intimida a su propia familia. Todo el mundo sabe lo maravillosa que es mi hija, pero él no te aprecia. Cierto, no le tenemos miedo. Si se trata de eso, puedes divorciarte de él. Nuestra casa siempre está abierta para ti. Intervino mi madrastra. Me sentí conmovido, pero entonces una voz intempestiva me interrumpió. Mamá, tío, ¿y si en realidad es culpa de Verónica? ¿No es injusto regañar al cuñado sin conocer la historia completa? Creo que el cuñado es una buena persona y no haría tal cosa, dijo mi hermana, Angela, en nombre de Matthew. ¿Qué tonterías estás soltando? Come tu comida y mantente alejado de los asuntos de los adultos. Mi madrastra la golpeó antes de que pudiera decir algo. Angela se agarró la cabeza con dolor, mirando a su madre con incredulidad. Sin inmutarse, mi madrastra dijo con calma. Yo crié a Verónica. Conozco su temperamento. Si no tuviera tan buen temperamento, te habría golpeado hace mucho tiempo con tu actitud mandona. Mamá, estás siendo parcial. Ángela lloró y salió corriendo. Estaba un poco preocupada y quería ver cómo estaba, pero mi madrastra me detuvo. No te preocupes. Probablemente fue a la casa de su amiga. Ahora está en su fase rebelde. Se escapa cuando no está de acuerdo con nosotros. Estamos acostumbrados. Mi padre asintió con la cabeza. Además, practica taekwondo desde que era pequeña.
3 o 4 hombres no serían rival para ella. Ella estará bien. Sigamos comiendo. Mi madrastra puso algo de comida en mi tazón. «Come esto. Está delicioso». «Está bien», respondí, tratando de apartar mis preocupaciones. Al día siguiente, mi hermana regresó al mediodía, radiante. Ella me dijo provocativamente: «Disfruta de tu tiempo mientras dure». La miré desconcertado, pero ella no dio más detalles y volvió a su habitación. ¡Qué raro! Me quedé en casa durante 3 días antes de que Matthew, acompañado de mi suegro, viniera a llevarme de vuelta a casa. «Verónica, me equivoqué al golpearte. Por favor, vuelve a casa conmigo». Su disculpa se sintió algo poco sincera. Yo era reacio. Después de todo, mi padre nunca me había pegado. Al darse cuenta de mi disgusto, mi suegro abofeteó a Matthew. «¿Es así como te disculpas?», lo regañó. «Lo siento, Verónica. Nunca lo volveré a hacer. Por favor, perdóname esta vez», suplicó Matthew, sonando más sincero. En los últimos días, mi ira había disminuido en su mayor parte y mi amor por él había resurgido. «Está bien», acepté y volví a casa. Después de regresar a casa, Matthew se volvió mucho más frío conmigo. Solía llegar a casa antes de las 11, pero ahora a menudo se quedaba fuera toda la noche. Incluso encontré un pelo azul en su ropa. No podía creerlo, y una terrible sospecha surgió en mi mente. Estaba teniendo una aventura. Para averiguar la verdad, contraté a un investigador privado para que lo siguiera. Menos de medio mes después, el investigador informó: «Al ver las fotos de él teniendo intimidad con otra mujer, no sentí nada más que angustia. Reconocí a la mujer. Ángela. Mi hermana estaba teniendo una aventura con mi marido». Tomé las fotos para confrontar a Matthew en nuestra casa, pero mi suegra bloqueó la puerta. Sus palabras venenosas y las miradas burlonas de los vecinos me llevaron a huir. Después de regresar a casa, empaqué todas mis pertenencias y me mudé. Luego contraté a un abogado para que le enviara a Matthew los papeles del divorcio. Matthew rápidamente los firmó y los devolvió por correo sin siquiera hacer una llamada telefónica. Me encerré en una habitación oscura durante 10 días. Comía, bebía y dormía en esa pequeña habitación, viviendo como un zombi. Después de 10 días, me recompuse. Me puse mi ropa más hermosa y me maquillé lo mejor que pude, saliendo por la puerta. La vieja Verónica, que podía ser intimidada por cualquiera, estaba muerta. La luz del sol era tan brillante que me lastimaba los ojos. Regresé a casa y coloqué la pila de fotos sobre la mesa frente a mi padre y mi madrastra. Después de ver las fotos, mi madrastra se puso extremadamente furiosa y llamó a mi hermana a casa. Luego se arrodilló frente a mí. «Verónica, lo siento. Es mi culpa por no criar a mi hija adecuadamente. Por eso hizo algo tan despreciable», exclamó. «Tía, ¿qué estás haciendo? Por favor, levántate». Entré en pánico y la ayudé a levantarse apresuradamente. «No te culpo. No es tu culpa, tía». Mi madrastra ya estaba llorando, abrazándome y llorando amargamente. «¿Qué he hecho para merecer esto?» «Mamá, ¿por qué me devolviste la llamada?» Mi hermana entró, con cara de impaciencia. Sin decir una palabra, mi madrastra tomó un palo de escoba y comenzó a golpearla. Dondequiera que corría mi hermana, mi madrastra la perseguía. Ni mi padre ni yo intentamos detenerla. «Mamá, ¿estás loca?», gritó mi hermana maldiciendo. «No me llames mamá. No tengo una hija desvergonzada como tú. De todas las cosas, elegiste robar el esposo de otra persona. Hoy te voy a disciplinar». Mi hermana finalmente entendió y esquivó el palo, tirándolo al suelo. Luego me miró con saña. «Me has delatado, ¿verdad? ¿Sigues pensando que tienes razón? ¿Qué derecho tienes a criticar a tu hermana?». Mi madrastra, ya desarmada, la abofeteó en la cara. «Muy bien, todos ustedes están sesgados hacia ella, ¿no es así?
Sosteniéndola la mejilla y llorando, mi hermana dijo: «A partir de hoy voy a cortar los lazos con todos ustedes. Ya no eres mi madre». «¡Fuera!», gritó mi madrastra. «Está bien, iré. Nunca me pidas que vuelva». Con eso, salió corriendo, bloqueó nuestro contacto y nunca regresó. Poco después me enteré por unos amigos de que Mateu y mi germana se habían casado. Tenía la intención de dejarlo pasar, pero mi germana me envió una invitación de boda. Junto con la invitación había un mensaje de texto provocativo que volvió a helar mi corazón. Resultó que el día que Mateu me golpeó, mi germana se encontró con mi suegra. Mi suegra se enteró por él la de que Mateu y yo habíamos tenido un desacuerdo. Luego conspiró con mi germana, llevándola de vuelta a casa y orquestando su aventura con Matthew. Mi suegra incluso le prometió a mi hermana que convencería a Matthew de divorciarse de mí y casarse con ella. Mi hermana siempre había estado enamorada de Matthew y aceptó el plan sin dudarlo. Matthew no estaba de acuerdo ni se negaba, pero a menudo pasaba la noche en casa de mi hermana. Mi hermana insistió en que asistiera a su boda para ser testigo de su felicidad. Hasta el día de hoy, todavía no entiendo qué hice para ofender a mi suegra y a mi hermana. Uno de ellos hizo todo lo posible para obligarme a divorciarme, mientras que el otro conspiró incansablemente para tomar lo que era mío. Está bien, si crees que soy un pusilánime te equivocas. Ya que ustedes dos han sido tan despiadados, no me culpen por ser despiadado. De repente me vino a la mente un pensamiento sobre mi suegro junto con su actitud hacia mi suegra. Un plan de venganza comenzó a formarse. «Envuelve este vestido para mí». Me miré en el espejo, satisfecha con el vestido de noche escotado de color rojo intenso, y luego me lo puse para asistir a la boda de Matthew y mi hermana. A pesar de que mi hermana estaba de pie en el escenario con un vestido de novia caro e intrincadamente elaborado, la mayor parte de la atención estaba en mí. Bajo la mirada furiosa de mi hermana, caminé hacia mi asiento designado y me senté. ¿No es esa la exesposa de Matthew? Es tan hermosa. ¿Mateo es ciego? ¿Cómo podía dejar a una belleza semejante por eso? Bueno, no puedes decir eso. La novia tampoco es malguapa, aunque es un poco inferior a su exesposa. Al escuchar estos comentarios, no pude evitar sonreír mientras observaba casualmente cómo se desarrollaba la ceremonia de la boda. La misma escena había tenido lugar 2 años atrás y todavía estaba fresca en mi mente. Me clavé las uñas en la palma de la mano para controlar mis emociones y luego volví la mirada hacia mi objetivo. Mi suegro era tan guapo como hace 2 años. El tiempo parecía no dejarle huellas. Se fijó en mí y asintió con la cabeza. Le devolví la sonrisa y levanté mi copa. Después de la boda, me acerqué a él y, discretamente, le metí una nota en el bolsillo. Esperé en la azotea durante mucho tiempo antes de que finalmente legara. Lo que le pasa a Mateo. Lo siento mucho. Ya he recortado 2/3 de sus gastos de manutención y he recuperado la casa. Lo primero que hizo al verme fue pedir perdón por su hijo. También quería compensarme. ¿Puedo transferir la casa a tu nombre? No podía entender cómo un padre tan confiable podía tener un hijo tan despreciable. Algunas personas están podridas hasta la médula, más allá de la redención. Suegro, no estoy aquí para eso. ¿Entonces qué es? Preguntó, curioso. Saqué una pila de fotos de mi bolso y se las entregué. Fotos de mi suegra yendo a un hotel con otro hombre. Hojeó las fotos con calma, sin inmutarse. Me sorprendió su reacción. ¿Ya lo sabías? Dejó escapar una risa fría. Durante años. ¿No te molesta? Nuestro matrimonio ha estado muerto hace mucho tiempo solo de nombre. Vivimos nuestras propias vidas. Me acerqué a él, trazando círculos en su pecho. ¿No te sientes resentido, siempre aguantándola? Levantó una ceja hacia mí. ¿Qué estás planeando?
Le conté todo lo que había hecho mi suegra. Creo que la mejor manera de vengarse de ella es quitarle lo que más le importa. Mi suegra te ama. Su infidelidad es porque no pudo tenerte. Envolví mis brazos alrededor de su cuello, soplando suavemente en su oído. ¿Puedes ayudarme? De todos modos, no perderás nada. Permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego suspiró y me abrazó mientras entrábamos en la habitación. Habitación de abajo. Después de que pasó la noche, mi suegro se apoyó en la cabecera, fumando un cigarrillo, mientras yo me recostaba en sus brazos. De repente sentí curiosidad por saber cómo él y mi suegra terminaron juntos. Él soltó una risa fría. Sus ojos se llenaron de desdén por ella. A través de su historia, finalmente me enteré de los medios despreciables que usó para atraparlo. Hace 20 años, cuando mi suegro tenía 17 años, era uno de los mejores estudiantes de una prestigiosa escuela secundaria con un futuro brillante por delante. Era guapo, provenía de una buena familia y era el objeto del afecto de muchas chicas, incluida mi suegra. En ese momento, tuvo que abandonar la escuela porque su familia no podía permitírselo, y ella ya se quedó en casa para ayudar con las tareas domésticas. Ella entregaba verduras a la cafetería de la escuela todos los días. La primera vez que vio a mi suegro se enamoró a primera vista. Decidida a tenerlo, se hizo amiga de una de sus compañeras de clase. En su fiesta de cumpleaños, ella lo drogó en secreto y lo llevó de regreso a su casa. Cuando despertó, su familia lo obligó a casarse con ella, amenazándolo con denunciarlo a la policía si se negaba. Y así se casó con él. Pero el incidente se hizo público y mi suegro fue expulsado de la escuela, sometido a chismes implacables. La despreciaba profundamente y se mudó. Sin embargo, tuvo la suerte de quedar embarazada esa vez, y el niño fue Matthew. Después del nacimiento de Matthew, dadas las normas sociales de la época contra el divorcio, mi suegro, persuadido por su familia, se mudó a regañadientes. Pasara lo que pasara, el niño era inocente. Estaba decidido a criar a Matthew adecuadamente, asegurándose de que no siguiera los pasos de su madre. Pero mi suegra volvió a intentar la misma táctica, intentando tener otro hijo para asegurar su posición. Esto sucedió 2 veces más hasta que mi suegro, enfurecido, la golpeó varias veces, asustándola para que se detuviera. Le enseñé a Matthew los principios correctos desde una edad temprana, pero aún así terminó siendo mimado por su madre, dijo. Mi suegro se rió, pero sus ojos estaban llenos de amargura. Solo aprendió a poner una buena apariencia, fingiendo ser un buen chico frente a mí mientras se comportaba imprudentemente afuera. También me dijo que mi suegra había dejado escapar hace unos días que la infidelidad de Matthew no era cosa de una sola vez. A menudo se escapaba para ver prostitutas. El año pasado, una de las prostitutas quedó embarazada y llamó a su puerta. Mi suegra le pagó 200.000 yuanes para que se hiciera un aborto y mantuviera el asunto en silencio. Ya me había dado por vencido por completo con ellos, dijo mi suegro, abrazándome y apoyando la cabeza en mi hombro. Pero cuando viniste a mí ayer, vi en ti el coraje para luchar. Me copó. He comprometido durante más de 20 años por el bien de mi hijo y mis padres. Es hora de contraatacar. Suegro, entonces hagamos esto juntos. Llámame Josh. Mi nombre es Josué. Muy bien, Josh. Una extraña emoción se agitó dentro de mí mientras miraba al hombre que se había convertido en mi aliado. Era gentil, pero había una rabia latente dentro de él que coincidía con la mía. Éramos 2 personas que habían sido agraviadas por la misma familia, y ahora estábamos unidos por un deseo de venganza. Josh, tú y mi suegra solo tuvieron relaciones una vez, ¿verdad? Pregunté, confiado en mi especulación. Por lo que sé de ella, probablemente sea su obsesión no resuelta. Josh me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿A qué te refieres, Verónica?
Respiré hondo y luego dije, si ese es el caso, ¿por qué no la atamos y hacemos que nos mire en la cama? Sus ojos se abrieron un poco y me pellizcó la mejilla juguetonamente. Es una idea bastante perversa. ¿Funcionará o no? Hice un puchero, acurrucándome más cerca de él. Josh suspiró, pero una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Está bien, lo que sea que digas. Rápidamente ideamos un plan y comenzamos a implementarlo. Josh fingió preparar una sorpresa de cumpleaños para mi suegra. Le vendó los ojos y le esposó las manos y los pies a una silla. Entonces salí del baño, vestida provocativamente. Mi suegra estaba extremadamente feliz, pensando que Josh finalmente la había aceptado y quería jugar algún juego con ella. «Cariño, ¿qué me preparaste?», pregunto, con la voz lena de anticipación. Josh se burló. «Lo sabrás muy pronto». Para nuestra sorpresa, mi suegra comenzó a llorar. «Cariño, sabes que he esperado más de 20 años por este día. Por fin está aquí». «Gracias, cariño». Al ver sus lágrimas, Josh vaciló, sintiendo que podría estar yendo demasiado lejos. No le recordé nuestro plan, esperando a que él tomara su propia decisión. En medio de su vacilación, sonó el teléfono de Josh. Era Mateo. «Iré a atender esta llamada. Tío confuse apagada». «Está bien, pero date prisa», instó mi suegra, ansiosa e impaciente. Cuando Josh regresó, su expresión volvió a ser fría. Me hizo un gesto con la cabeza y luego se acercó a mi suegra, quitándole la venda de la cara. Esperaba ansiosamente la sorpresa que Josh tenía para ella, pero luego me vio de pie cerca. «¿Verónica? ¿Qué haces aquí?» «Lo sabrás pronto», respondí, acercándome y retorciendo un mechón de su pelo entre mis dedos. «¿Qué es esto? ¡Déjame ir!», comenzó a entrar en pánico y luchó desesperadamente. «No te preocupes, suegra, no te haré nada». Sonreí sinceramente, pero su expresión se volvió más temerosa. Se volvió hacia Josh. «Déjame ir, cariño». Josh permaneció impasible. Sintiendo que había jugado lo suficiente, le dediqué una dulce sonrisa. Y luego besé apasionadamente a Josh frente a ella. Nuestras lenguas se entrelazaron. Josh respondió, su mano derecha en mi cintura, su mano izquierda vagando por mi cuerpo. Mi suegra se volvió loca al verlo, gritando, «¡Detente! ¡Estás loco! Josué, Verónica, detén esto ahora mismo. Josué, soy tu esposa». La resistencia de Josh fue demasiado para mí, y comencé a sentirme sin aliento. Me aparté y me acerqué a mi suegra. Me agaché y me burlé de ella. «¿Ya no puedes manejar esto?» «¡Esto es incesto! ¡Es perverso! ¡Irás a la cárcel por esto!», gritó. «Suegra, escúchate a ti misma. Ya no soy tu nuera. Entonces, ¿cómo puede ser esto incesto? A lo sumo, es solo un asunto. En cuanto a la trampa, ¿no la aprendí de ti?». Saqué las fotos preparadas y se las mostré una por una. Su rostro se puso pálido mientras los miraba, negando con la cabeza hacia Josh. «Cariño, déjame explicarte. Estas fotos son falsas. Es esa perra Verónica calumniándome. Debes creerme». Le di una fuerte bofetada, cortando su súplica. «En este punto, ¿todavía estás tratando de tirarme tierra?» «Tonto». «Basta, Verónica. No hay necesidad de gastar palabras en ella», dijo Josh, atrayéndome hacia la cama. Bajo la atenta mirada de mi suegra, me empujó hacia la cama cubierta de pétalos de rosa. A lo largo del proceso, sus gritos y maldiciones proporcionaron un telón de fondo constante. Al principio fue divertido, pero finalmente Josh la encontró demasiado ruidosa y la amordazó con una toalla. Solo podía gemir y llorar mientras nos miraba. «Asegúrese de proceder rápidamente con el divorcio. Mientras ella todavía no tenga pruebas de tu aventura, asegúrate de que se vaya sin nada», insté a Josh mientras nos vestíamos después de nuestro acto de venganza.
Mi suegra estaba tan destrozada mentalmente por lo que había presenciado que tosió sangre y se desmayó. Esto nos dio un susto, ya que no teníamos la intención de causar ningún daño real. Afortunadamente, después de llevarla al hospital, el médico dijo que no era grave, solo un caso de agitación. Con el descanso y los cuidados adecuados, se recuperaría. Aprovechando el momento, presioné a Josh para que finalizara el divorcio, asestándole el golpe final a su esposa. «Por cierto, ¿qué llamada tomaste ese día?», pregunté, curioso por la llamada que le había hecho decidirse con tanta firmeza. Matthew llamó. Conducía ebrio y atropelló a alguien, necesitando que su madre lo sacara de apuros. Dije, perdiendo el interés al darme cuenta de que se trataba de Matthew. Mi suegra no quería divorciarse, así que Josh usó la evidencia de su infidelidad para llevarla a los tribunales. Ella trató de contrademandar que Josh y yo estábamos teniendo una aventura, pero sin pruebas su reclamo fue desestimado. Después de unos días de juicio, el tribunal la declaró culpable, otorgándole el divorcio sin acuerdo financiero. Inicialmente, pensé que mi relación con Josh terminaría después de su divorcio, pero cuando llegó el momento, me sentí reacia a dejarlo ir. Josh sintió lo mismo, así que continuamos nuestra relación de forma natural. 3 meses después de su divorcio, me mudé con Josh, comenzando oficialmente nuestra convivencia. Al 10º mes, nuestros sentimientos mutuos se profundizaron y él me propuso matrimonio formalmente. Al día siguiente, registramos nuestro matrimonio en la Oficina de Asuntos Civiles. Mi padre y mi madrastra no podían entender mi decisión y trataron de persuadirme para que lo reconsiderara. «Hija, ¿por qué casarse con Josué? ¿Era tu suegro?», preguntó mi padre, con la voz llena de preocupación. Lo corregí, ex-suegro. «Está bien, ex-suegro», continuó. «La gente hablará, chismorreará a tus espaldas, tal como lo hicieron con tu hermana. ¿No has oído suficiente?». «Lo sé, pero no tengo miedo», dije con desdén. «Verónica, ¿estás con él solo para vengarte de Matthew y tu hermana?». A mi madrastra le tembló la voz. Le tomé la mano para tranquilizarla. «Tía, al principio eso era parte de eso, pero ahora realmente amo a Josh. Es gentil, me trata bien, me respeta y me apoya en la búsqueda de lo que amo. La vida es corta. Mientras sea feliz, ¿a quién le importa lo que piensen los demás?». Siempre has tenido una voluntad fuerte desde la infancia. No te arrepientas de tu decisión», dijo mi padre, renunciando a persuadirme. Mi madrastra tampoco pudo decir mucho más al respecto. «No esperamos grandes logros de su parte. Solo queremos que seas feliz. Pase lo que pase, tu familia siempre será tu mayor apoyo». «Gracias, papá. Gracias, tía», respondí, sintiéndome muy afortunada de tener unos padres tan cariñosos y comprensivos. Aunque mi primer matrimonio terminó mal, tuve la suerte de encontrar a alguien que realmente se preocupaba por mí. Con el apoyo de mis padres, Josh y yo celebramos nuestra ceremonia de boda en un hotel de 5 estrellas. Como era un segundo matrimonio para los dos, no aceptamos ningún regalo. Simplemente queríamos anunciar nuestra unión. A medida que avanzaba la ceremonia, me senté en un asiento prominente, esperando nerviosa y algo emocionada a que Matthew y mi hermana vinieran a ofrecer té. Al ver mi ansiedad, Josh me tomó de la mano para tranquilizarme y me dirigió una mirada que decía: «No te pongas nervioso». Al principio, Matthew y mi hermana se mostraron reacios a asistir a la boda. Sin embargo, la cafetería de Matthew siempre había alcanzado el punto de equilibrio, y sus gastos de manutención estaban totalmente financiados por la familia. Josh usó esto como palanca para obligarlos a asistir a la boda. Matthew y mi hermana se acercaron a nosotros y se arrodillaron. «Mamá, por favor, toma un poco de té». «Suegra, por favor, toma un poco de té». No tomé las tazas, sino que le hice una señal al maestro de ceremonias con los ojos. El maestro de ceremonias entendió mi insinuación. «Los dos tienen que hablar, decirlo más alto».
¿Podría el público escuchar eso? ¡No! ¡Más fuerte! Fueron los gritos de aliento del público. La cara de Matthew se puso roja, pero no se atrevió a levantarse e irse. No tuvo más remedio que gritar: «Mamá, por favor, toma un poco de té». Buenjillo, dije, satisfecho, mientras tomaba la taza y bebía, y luego le entregaba un sobre rojo preparado. El maestro de ceremonias comenzó a animar. Animar de nuevo. ¿Qué deberías decir cuando recibas el sobre rojo? «Gracias, mamá», dijo Matthew con el rostro enrojecido. Miré a mi hermana. «Es tu turno». Mi hermana, que nunca había sido humillada de esa manera, comenzó a irse, pero Matthew la hizo retroceder. Sabía que si ella se iba, toda su humillación anterior habría sido en vano. «Dilo», siseó. «No lo haré», respondió desafiante, con lágrimas corriendo por su rostro. Observé la escena con diversión, sin prisa. «Si no lo haces, me divorciaré de ti», amenazó Matthew, desesperado. Su expresión cambió repetidamente, mientras luchaba internamente, pero finalmente tomó la taza de té y se arrodilló frente a mí. «Suegra, por favor, toma un poco de té», dijo con voz temblorosa. Como mi madrastra todavía estaba entre el público, no le puse las cosas demasiado difíciles. Tomé el té, bebí un sorbo y le entregué un sobre rojo. Me puse de pie, asumiendo el papel de cabeza de familia, y me dirigí a ellos. «De ahora en adelante, volvemos a ser una familia. Haré todo lo posible para ser una buena madre, para protegerte y cuidarte junto a mi esposo, y para construir un hogar armonioso juntos». «Bien, bien». El público, después de haber disfrutado del drama, estalló en un estruendoso aplauso. Como dice el refrán, algunas personas ni siquiera pueden comer mierda mientras aún está caliente. Eso describía perfectamente a mi suegra. Para cuando apareció, el público ya se había ido. Los 20 guardias de seguridad que había organizado ni siquiera eran necesarios. «Mamá, ¿por qué llegas tan tarde?». Matthew fue a saludarla, pero fue repelido por el hedor, parado a 2 metros de distancia. Entonces me di cuenta de que la mitad inferior de mi suegra estaba mojada y cubierta por una mezcla de lodo negro y marrón. «¿Se acabó?», preguntó mi suegra a regañadientes, y luego me vio inclinado sobre la barandilla del segundo piso. Se volvió loca, corriendo hacia mí, y pude oler el olor fétido que emanaba de ella desde la distancia. Resultó que había caído en un pozo negro, lo que explicaba su llegada tardía. En un ataque de rabia, comenzó a atajarme y a arrojarme la suciedad de su cuerpo mientras corría. Tuve que levantarme la falda y correr hacia el ascensor. Me persiguió con Matthew y mi hermana animándola. «¡Corre más rápido! ¡Atrápala!». «Vete, mamá». Afortunadamente, logré cerrar la puerta del ascensor justo a tiempo. Me relajé y me agaché para recuperar el aliento. Esa loca realmente no tenía vergüenza. Al salir del ascensor, me escondí en un rincón y saqué mi teléfono para llamar a Josh. «Cariño». «Verónica, ¿dónde estás?». «Estoy en el piso 25. Mi suegra se volvió loca. Me ha estado persiguiendo y tirando inmundicia. Por favor, ven rápido». «Está bien, estoy en camino. Mantente oculto». «Jejeje, te encontré». Sonó una voz aguda detrás de mí, y dejé caer mi teléfono asustado. Mi suegra se abalanzó sobre mí, inmovilizándome contra el suelo. «Perra, ¿cómo te atreves a robar a mi esposo?». Sus manos sucias tiraron de mi cabello, tirando de él con fuerza. «¡Ah, suéltame!», grité de dolor, pero me defendí, golpeándole la cara y el estómago. Ella aflojó un poco el agarre por el dolor, y yo la aparté, corriendo hacia el ascensor. El ascensor todavía estaba en el primer piso, así que corrí hacia la escalera. Mi hermoso vestido de novia blanco
se había convertido en un obstáculo. Pronto volvió a agarrarme del pelo. ¡Muérete, puta asquerosa! De pie detrás de mí, me empujó hacia las escaleras. Negándome a ceder, la agarré del cabello, tirando de ella conmigo, y luego todo se volvió negro. Cuando me desperté de nuevo, ya era medianoche. Me encontré en una habitación de hospital, con un dolor constante en el abdomen. Josh estaba sentado junto a la cama, sosteniendo mi mano y apoyando su cabeza en el borde. Mi movimiento lo despertó. «Verónica, por fin estás despierta. ¿Estás bien?» «Estoy bien, solo un poco de dolor en el estómago», respondí, apretando su mano para consolarlo. Pero la expresión de Josh se volvió aún más seria. «¿Qué pasa?», pregunté, con una sensación premonitoria que se apoderaba de mí. «Verónica, estabas embarazada de 1 mes. Pero con esa caída de ayer, tuviste un aborto espontáneo». ¿Qué? No podía creerlo, y las lágrimas corrían por mi rostro. «Está bien, Verónica, tendremos más hijos en el futuro. Piensa en él o como si el bebé se olvidara de algo y volviera a buscarlo. Una vez que lo tengan, volverán con nosotros», dijo Josh, sosteniéndome en sus brazos, consolándome mientras las lágrimas caían sobre mi cabeza. Me aferré a él, sollozando fuertemente, dejando salir todo mi dolor y pena. Las imágenes de vigilancia del hotel demostraron que mi suegra había intentado asesinarla. Así que después de ser dada de alta del hospital, fue arrestada por la policía y enviada a la cárcel. Tras un juicio judicial y los esfuerzos de Josh, fue condenada a 11 años de prisión. Cuando finalmente fue liberada, ya estaba medio loca, y Josh la envió directamente a un hospital psiquiátrico. Pero esa es una historia para otro momento. Matthew también se enteró de mi aborto espontáneo. Recordando cómo habíamos estado juntos durante 2 años sin hijos, y ahora que yo había estado embarazada, y luego había tenido un aborto espontáneo, finalmente se enfrentó a la realidad y fue al hospital para un chequeo. Descubrió que tenía oligoastenospermia, por lo que era muy poco probable que dejara embarazada a una mujer. Al regresar a casa, golpeó a mi hermana, quien luego confesó su infidelidad. Como resultado, también se divorciaron. Incapaz de encontrar al padre de su hijo, mi hermana, embarazada, no tuvo más remedio que regresar a la casa a la que había jurado no volver jamás. A pesar de estar decepcionada de ella, mi madrastra, que era su madre biológica, no tuvo más remedio que cuidarla. Desafortunadamente, mi hermana nunca se arrepintió realmente. Después de dar a luz, robó dinero de la familia y desapareció sin dejar rastro, dejando a todos preguntándose si estaba viva o muerta. 5 años después, la policía regresó con sus cenizas. Resultó que, por dinero, había ayudado a contrabandear. Cuando la atraparon, trató de escapar e hirió a 2 policías, muriendo finalmente en el proceso. Después del aborto espontáneo, concentré toda mi energía en mi familia y mi carrera. Con la ayuda de Joshua, regresé y establecí mi propia marca de ropa. En solo 3 años, abrí 30 sucursales en todo el país y luego volví a quedar embarazada. Sostuve los resultados de la prueba y corrí a casa para compartir la alegría con él. Josué no estaba en casa, pero Mateo sí. Josué le había prohibido hacía mucho tiempo que regresara sin razón. Y yo no lo había visto en mucho tiempo. Parecía demacrado, pareciendo 10 años mayor que su padre. «Verónica, me equivoqué. Volvamos a estar juntos. No debería haber estado con tu hermana. Ella me sedujo. Realmente sé que me equivoqué. Solo ahora me doy cuenta de que eres mi verdadero amor», suplicó. Escuchar sus palabras me hizo sentir nada más que disgusto, y no quise hablar más con él. Lo aparté y traté de subir las escaleras, pero me sujetó a la fuerza. Quería liberarme, pero al recordar el último incidente,
No me atreví a usar demasiada fuerza. No tuve más remedio que usar una táctica dilatoria. Matthew, suéltame primero. De lo contrario, estarás en problemas cuando tu padre vea esto. Dudó, pero aún así no quería soltarlo. Escúchame, en realidad siento lo mismo. ¿En serio? Matthew se llenó de alegría y me volteó para mirarlo. Por supuesto. Forzando una sonrisa a pesar de mi disgusto, tomé su mano. Vuelve a casa primero. Iré a verte mañana, ¿de acuerdo? Es demasiado peligroso aquí. Matthew vaciló. No podía arriesgarme a enfurecerlo, temiendo otro percance con mi embarazo. Para ganarme su confianza, le besé la mejilla. Está bien, volveré y te esperaré, dijo Matthew, soltándolo finalmente. Salió de la villa, mirando hacia atrás, repetidamente. Sonreí y lo vi salir. Luego saqué una toallita húmeda para limpiarme la boca. Esa noche, cuando Josué regresó, le conté todo. Estaba furioso de que su hijo todavía albergara sentimientos por mí, así que al día siguiente llevó a Matthew a un país extranjero. Le enviaba solo $1,000 al mes para gastos de manutención, dejándolo a su suerte durante el resto. Incluso más tarde, Matthew no pudo cambiar su forma de ser. Se involucró con la novia de un matón local y terminó rompiéndose las piernas. Solo entonces, Josh lo trajo de vuelta al país. Quiso volver a casa, pero se lo negaron. En cambio, Josh le compró un apartamento y contrató a una enfermera para que lo cuidara, lo que ya era más que suficiente. Joshua a menudo acariciaba mi vientre a un plano, hablando consigo mismo. Decía que quería darle al bebé la mejor educación, asegurándose de que no se volviera como su hermano. 9 meses después, nació nuestra bebé. Una niña. Ni siquiera fue a ver al bebé de inmediato. Permaneció a mi lado todo el tiempo. Después de que me dieron de alta, no se cansó de mí y del bebé. Entregó los asuntos de la empresa a su hermano mayor y se quedó en casa, ocupándose de todo. Me lavó el cabello, cocinó las comidas posparto, calmó al bebé, calentó la leche y cambió pañales. Ni mi padre ni mi madrastra podían competir con él. Finalmente, después de una persistente persuasión, accedió a volver al trabajo. Está bien, mi querida esposa. Tú eres lo más importante. Lo que tú digas, vale, me dijo mientras le ataba la corbata. Hablador suave, ahora vete, bromeé, dándole un beso de despedida. Nuestra vida juntos, llena de amor y respeto, fue más de lo que podría haber soñado. Las pruebas y tribulaciones del pasado habían quedado atrás, y un futuro brillante esperaba a nuestra creciente familia.